Aquellos que tienen enfermedades del tejido conectivo, que los que más ubico yo son esclerosis, por los pacientes que veíamos en la clínica de esclerosis del Hospital de la Raza, es un reflujo particularmente refractario a tratamiento, porque aparte aquí estos pacientitos tienen problemas también acá en el esófago que no permite que su esófago se mueva y libere ese reflujo. ¿Qué es lo más común? Para nosotros hay dos síntomas que son así los cardinales y que vienen siempre dentro del libro, que es el dolor ardoroso detrás del pecho, la pirosis, y la sensación de que se regrese el alimento, la regurgitación como tal, la agrura que algunos le dicen. A partir de esos dos, nosotros tenemos una subvariedad de manifestaciones que les decimos extraesofágicas. Okay, que ahí entran otro apartado que pueden ir o no al mismo tiempo. Porque hay pacientes, un grupo de pacientes que nada más pueden tener puras manifestaciones extraesofágicas y otros que tienen extraesofágicas y esofágicas al mismo tiempo. Okay. Lo más común a lo que se ha asociado es a problemas de la vía respiratoria superior, o sea, laringe y en algunas ocasiones pulmones, que se asocia regularmente a tos crónica o tos con poca respuesta, y algunos otros problemillas de la vía respiratoria superior. Ahora. Eso, perdón que me interrumpa, porque es un excelente, de hecho creo que es una observación muy aguda y, digo, perdón la interrupción grave a esta situación, pero creo que es muy importante, sobre todo lo que comenta de síntomas de vía aérea superior. Entonces, doctor, ¿qué es lo habitual? Me imagino que son pacientes que han estado con múltiples antibióticos, piensan que es alergia. ¿Cuál es el perfil de paciente que puede tener sobre todo estos síntomas respiratorios? Bueno, de los síntomas respiratorios que hay una característica, estos, algunos llegan a tener cambios de voz y una sensación muy característica que algunos de ellos me la describen como una arenita en la garganta que no se quiere quitar, o sensación de que hay algo ahí atorado pero también no se quita, que nosotros le decimos globus, y en otras ocasiones también como carraspera constante. Ahora, los nuevos datos que vienen de los estudios más recientes dicen que solamente de todos esos pacientes que tenemos, solamente el 30%, o sea, 3 de cada 10, van a tener reflujo patológico, ya con nuestras nuevas herramientas que tenemos para diagnóstico. En algunas series dicen que puede ser 1 de cada 2. Ahí, con lo del reflujo, puede ser que salga el estudio negativo, pero aún así esas molestias tienen otra ruta donde nosotros vamos, o los otorrinolaringólogos, tenemos ciertos tratamientos para quitar esas molestias, porque como les digo, algunos dicen que solamente 3 de cada 10 y algunos 1 de cada 2, pero realmente las series cada día, como hemos mejorado con la tecnología para rastreo de reflujo, nos damos cuenta que esto también no es tan frecuente que sea secundario a reflujo, pero sí entra en juego, bueno, la contaminación, alergias y algunos otros problemitas de la vía respiratoria superior que no involucran directamente al reflujo como tal. Ok, esto también es algo muy interesante porque aquí también es donde seguro varios pacientes van a decir, ya lo están pensando y nos lo van a preguntar, bueno, sobre todo usted. Entonces, ¿qué estudio me debo hacer? ¿Cuál sería su orientación al respecto? Digo, yo insisto mucho en que, a ver, no hay que comer ansias que indigestan, siempre hay que dirigir esto por el experto y no abalanzarnos a, pues eso, vaya, meter nuestro dinero en lo que ni siquiera nos consta. Muy cierto. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir, doctor, que usted consideraría? Es más, por ejemplo, algún paciente, usted le sugeriría, oye, primero inicia un tratamiento empírico si tienes los síntomas y ya después estúdiate, o si es importante estudiar desde el inicio y pues eso, ¿quiénes son los que realmente están capacitados plenamente para hacer dichos estudios y en qué condiciones pues hay que dirigirnos con el experto? Ok, aquí, como les digo, las manifestaciones extraesofágicas y los síntomas esofágicos. Si solamente tienen puros síntomas esofágicos clásicos de la sensación del dolor ardoroso y la regurgitación, ya sea uno o los dos, pueden intentar hacer una prueba terapéutica con un medicamento que nosotros le decimos generalmente un inhibidor de la bomba, que es toda la familia del omeprazol.
Toda la familia del omeprazol tiene ciertas características, todos son bastante equivalentes, aunque en el mercado hay unos muy caros y otros muy baratos, pero más o menos todos son bastante equivalentes. Lo que sí, la particularidad de que ya sea tu médico de primer contacto o si ya fuiste con el gastroenterólogo, te lo tienen que dar y especificarte que te lo tomes bien. O sea, ¿sí? Que te lo tomes antes de comer, 30 minutitos antes de comer. Esa es lo primero, siempre y cuando tengas síntomas esofágicos. Ahora, ¿qué pasa si tienen todo este grupo de síntomas de la garganta o la tos crónica que no se ha querido quitar? Ahora sí, la Asociación Americana de Gastroenterología y otro grupo de expertos dicen que ese grupo de pacientes, más que si no tienen ningún defecto aquí en el esófago, sí tiene que ir ya directo a estudio. ¿Ok? Tenemos ahora en estos momentos bastantes herramientas para iniciar el estudio, aunque la primera herramienta siempre, tanto para los que tienen síntomas esofágicos como para los que nada más tienen esofágicos, es hacer una endoscopía superior. Porque la endoscopía, aunque el rendimiento diagnóstico, como lo menciona muy bien el Colegio Americano, es muy bajita, sí te puede aportar algunos datos y ya te ahorra los otros estudios o te descarta otros problemas que ya son muy obvios a la hora de que tú vas a entrar. Y aquí empezamos con las cosas que parecen reflujo y no lo son. Ok, a ver, estamos ávidos de escuchar. Muy bien, lo primero, por ejemplo, en pacientes que nosotros tenemos una definición de cuando no, ya sí se tomó bien su medicamento, bajó de peso, está siguiendo la dieta y las molestias no se quitan. Ahí entramos a un terreno que nosotros le decimos ERGE refractario. Y en ese momento que entramos a lo del reflujo refractario, es para que ahí sí el gastroenterólogo, no va a haber a alguien mejor para eso, específicamente el gastroenterólogo se le debe prender el chip de decir, bueno, este paciente ya me bajó de peso, sí se está tomando bien el medicamento, sigue la dieta y sigue con las molestias. Bueno, vámonos a la endoscopía. La endoscopía superior, para empezar, en el esófago, puede tener enfermedades que son como primas hermanas del asma. ¿Ok? Y entonces el esófago se empieza a llenar de eosinófilos. Igual que le pasa a las vías respiratorias cuando le da asma a los pacientitos, igual le pasa al esófago. Acá en la población latinoamericana está poco descrito, pero con los anglosajones últimamente se ha disparado y acá en el país específicamente en Monterrey han empezado a reportarse más casos. ¿Y qué pasa con esta enfermedad? La esofagitis eosinofílica también da ardor, da hasta dificultad para pasar los alimentos, hace que a algunos pacientes hasta se les llegue a atorar el medicamento. Entonces, tú te das cuenta en el momento que entras, puede ser que veas todo normalito o que ya empieces a ver cambios en la endoscopía superior. Y de ahí que es tan importante que la endoscopía superior la haga alguien que esté certificado en endoscopía. Claro. En un centro que más o menos tenga bien, porque para diagnosticar la esofagitis eosinofílica primero tienes que tomar biopsias de ciertos puntos del esófago, pum, 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 y obviamente mandarlas con un patólogo que esté entrenado en tubo digestivo para que él las lea y diga, esto es una esofagitis eosinofílica. Para empezar, porque, por ejemplo, esos pacientes nunca te van a jalar con inhibidores de la bomba, es muy poquito probable que te jalen. Y en cambio, si les das esteroides, van a tener respuesta. Algo que duele y arde acá, increíblemente, con esteroides puede ser que responda. Claro, con un estudio endoscópico de calidad y que se hayan tomado las biopsias del sitio correcto. Entonces, ahí va una. Eso, la esofagitis eosinofílica puede parecer reflujo, da ardor, da pirosis y no es reflujo. Excelente. Y aprovecho esto porque justamente bueno, nosotros como reumatólogos podemos llegar a ver algunas alteraciones y vaya, del tracto digestivo o bueno, otras manifestaciones que también pueden estar vinculadas con justamente la presencia de eosinófilos y son pacientes que mayoritariamente se pueden comportar o se comportan más como una alergia. De hecho, hay algunas formas de vasculitis justamente donde el predominio es de eosinófilos. Ahora, mi pregunta es, doctor, porque me llamó mucho la atención esto que me comenta, de que están viendo que posiblemente es más frecuente de lo que antes se pensaba, porque ahora hay otras herramientas. Y creo que vale la pena enfatizar
pues eso, la necesidad de acudir con un experto, de acudir con alguien que esté realmente capacitado para llevar a cabo el procedimiento. Y considero pertinente enfatizar, creo que se le abrió la puerta. Sí. Mire. No, si no hay problema. No, no hay problema. Bueno, muy bien. Creo que es importante enfatizar la necesidad de acudir con el experto, precisamente porque ¿qué es lo que puede pasar si no vamos con el experto? Pues que puede pasar, o sea, que puede no darse cuenta, puede tomar biopsias en lugares que no son útiles y si se envía con el patólogo que no está experimentado o versado, pues ese diagnóstico va a pasar desapercibido. Entonces, Doc, este tipo de diagnósticos, ¿cuánto tiempo puede llegar a suceder que tarden en llevarse a cabo y pues qué consecuencias tendría si no se diagnostican y no se tratan oportunamente? Pues imagínense, los estudios que nos vienen de Estados Unidos, que regularmente los anglosajones son los que han tenido, dicen que a veces ellos mismos tardan hasta 4 años en llegar al diagnóstico porque no se les viene acá al cerebro. Así de simple. Entonces, aquí es un peregrinar. Ahí empieza a peregrinar porque ven la endoscopía superior, la ven limpia, no ven que el esófago esté dañado, que por cierto, ahí va otra cosa. Muy pocas gentes tienen daño al esófago por el reflujo. Aunque sí nosotros tenemos unas clasificaciones donde decimos, este sí ya, bye, ese es reflujo. O un cambio ya muy específico en la mucosa que cuando nos lo reporta el patólogo también decimos, no, ese sí ya, es reflujo, ese ya no le hagas más estudios, ya. Pero muchas veces, como la endoscopía sale limpia, empiezan a inventarse hernias. Esa es clásica, ¿eh? A mí me toca ver infinidad de estudios endoscópicos donde dicen, es que tiene hernia, y yo veo la unión, la veo normal. Bueno, y peor tantito a aquellos que les dicen, ¿tiene hernia? ¿Sabe qué, señora? ¿Cuánto trae ahorita ya para operarla? ¿No? Se vuelve aquello un desastre, porque para empezar, aún para operar a un paciente con hernia, con verdadera hernia, yo mismo le tengo que hacer estudios para valorar que ese esófago sea candidato a cirugía. Entonces, exacto. Entonces, ahí arranca el primer problema. ¿Todos tienen hernia? Mentira. Solamente de los pacientes con reflujo, aproximadamente 3 de los pacientes de cada 10 van a tener hernia. El resto, los otros 7 pacientes tienen un esófago perfectamente normal, donde la unión se ve perfectamente, donde no nada de que abre, porque también esa es muy clásica. Con el endoscopio, yo lo sé muy bien porque cuando hay ciertas maniobras poco fisiológicas que hacemos, pero para revisar bien, que puede pasar que se abra un poquito la unión entre el esófago y el estómago y ya le sacan foto así y dicen, ya ve, está abierto, se tiene que hacer cirugía para cerrar eso. O sea, tranqui todo el mundo. No pasa nada. Mejor es preferible descartar este tipo de enfermedades que es poco frecuente, pero allá estás adentro, puedes tomar las biopsias. Y obvio, otra cosa que también yo no entiendo, van y le toman biopsias específicamente buscando el Helicobacter cuando el Helicobacter ni es culpable del reflujo. Hay un mecanismo bien estudiado. Hay un mecanismo bien estudiado donde nosotros le decimos relajaciones transitorias al esfínter esofágico inferior, porque por cierto, ahí va otra situación. Todos diario tenemos reflujo. Todos diario. A decir verdad, tenemos nosotros una tablita de cuántos episodios son los normales, porque es un mecanismo que tiene nuestro esófago, bueno, más bien nuestro estómago, para ventilar y que se abre, deja salir el aire o el contenido. La mayoría miren, imagínense, más o menos nosotros al día tenemos 40 a 60 episodios de reflujo. Que ustedes no lo sientan como agruras, se debe a que su esófago está trabajando bien, que produce saliva, ¿ok? Que por cierto, esos pacientitos que tienen problemas de gerostomía, de síndrome seco, todos ellos empiezan a sufrir mucho, porque esas salivas, inmediatamente el cuerpo cuando siente que hay algo en el esófago, traga saliva para inmediatamente limpiar al esófago y no permitir que esté en contacto tanto tiempo el líquido o el gas que haya entrado. Hay una respuesta donde el esófago se mueve para bajar nuevamente al estómago lo que subió. Por ejemplo, los pacientitos con esclerosis, que es un tubo y que no se está moviendo, mal plan, porque obviamente se va a quedar eso ahí y empiezan los síntomas. Todo eso está diseñado. Entonces, si estás haciendo endoscopía, como lo dice el Colegio Americano de Gastroenterología, dice, es muy probable que no te encuentres con daño al esófago que te pueda diagnosticar de una vez enfermedad por reflujo.
pero tienes que hacer un estudio de alta calidad. ¿Por qué? Tienes que empezar a descartar que tenga este tipo de afecciones como esofagitis eosinofílica para empezar a preparar el terreno para ahora sí entrar con los otros estudios que ya son los meros de fisiología, que son los que yo me especializo en hacer. Ahí sí, hay los mismos gastros me envían a mí esos pacientes para que yo, o los cirujanos que van a operar a sus pacientes para funduplicarlos, a mí mismo me tienen que enviar esos pacientes para que yo les diga, sí, sí tiene reflujo patológico, sí, sí, su esófago es buen candidato a que tú le hagas esta cirugía. Si no, no. Entonces, esas endoscopías que se las hacen a todos lados, en donde les dicen que tienen hernia, así al menor cambio lo tengo que operar, no, desconfíe, ¿eh? Francamente, aléjese, porque puede ser que, porque aún teniendo hernia, debería decirle, mire, ¿sabe que necesito hacerle tal estudio? Hay que hacer tal estudio, hay que ver que sea buen candidato. La mayoría de las complicaciones de cirugía vienen a nivel pulmonar. Yo he llegado a ver pacientes intubados en las terapias por cirugías por reflujo que no fueron bien estudiadas, que se pudo haber evitado esa complicación. Híjole, este es un comentario muy, muy fuerte y muy importante que creo que es pertinente resaltar, porque ya por ahí hasta nos están dejando el número. A ver, momento, no, esta es una transmisión en vivo, no dejen sus datos aquí personales, porque cualquier persona los puede ver. Y eso primero. Segundo, no se preocupen, yo les voy a dejar la información. De hecho, voy a hacer una captura de la página web del doctor para que cuando termine esta charla puedan entrar ustedes a su página y pues que puedan profundizar e incluso hacer una cita con el doctor. Que eso es justo parte de que conozcan precisamente la importancia de acudir con un experto, un verdadero experto. Y esto me encantó lo que comenta, porque justamente es algo que a mí también siempre me llama la atención. Todo el mundo tiene la famosa inventada hernia por deslizamiento. Justo les buscan el Helicobacter pylori cuando el Helicobacter pylori está asociado a una situación totalmente diferente, o bueno, pudiera ser 2 por 1, pero es otra cosa muy diferente. Y esto que ahorita hay una tendencia gringa, porque la verdad es que eso es una herencia norteamericana de me quiero hacer estudios y luego, ¿qué estudio me tengo que hacer? ¿Cuál es el estudio que me... A ver, no, comprendamos esto. Lo más importante es que debemos acudir con el experto, él es el que nos va a interrogar de forma dirigida. De hecho, en realidad, la riqueza, la profundidad de la consulta, lo que tristemente menos se valora es el conocimiento y la capacidad para discriminar justamente los pacientes que en verdad van a beneficiarse de un tratamiento específico o de un estudio necesario. Entonces, fundamental, y enfatizo, refuerzo, lo que ya comenta el doctor, escucharon bien, tenemos hasta 40 episodios de reflujo de forma normal, pero cuando nuestros mecanismos están bien, están adecuadamente en orden diseñados, porque estamos diseñados de forma perfecta, pero pues, de pronto algunas cosas se nos destartalan, diríamos por ahí. Entonces empiezan las situaciones. Y aquí también me gustaría hacer un énfasis. Ya de hecho el doctor nos comentó que los pacientes que tienen problemas de sequedad de boca o disminución de la salivación van a experimentar con mayor frecuencia las molestias de reflujo. Entonces aquí voy a poner justo en el paréntesis qué pacientes autoinmunes o reumáticos pueden tener esta situación. Y también, digo, esto sería otro tema muy interesante que no vamos a profundizar, pero recordemos que también hay fármacos que por sí mismos pueden sí, producir una cierto. disminución de la salivación. Entonces, eso es algo muy importante. Pacientes que están deprimidos o que son ansiosos, la depresión, sobre todo por el tipo de tratamientos que se emplea, puede producir disminución de la salivación. Y si de fondo hay una enfermedad como fibromialgia, la fibromialgia puede ser pues, una disfunción de las glándulas salivales, bueno, de las glándulas en general, y además ciertos fármacos que se usan para la depresión disminuyen esta producción normal precisamente de saliva. El paciente diabético, muchas veces la diabetes es súper frecuente, es una comorbilidad muy común, incluso en pacientes autoinmunes, y también se asocia justo a una disfunción, a una disminución de la salivación, o la calidad de la saliva es muy deficiente. Entonces, igual, puede asociarse a esta situación. Los pacientes con síndrome de Sjögren, pues no se diga, Sí. sobre todo los que tienen una importante inflamación y alteración del
la función de las glándulas salivales, pues vean, qué importante. Entonces, doctor, aquí me gustaría que enfatizáramos un poco y hiciéramos una reflexión respecto a esto. Síntomas, no, síntomas no, más bien, alteraciones podríamos decir, intrínsecas de la persona y situaciones que favorecen el reflujo. Y, por ejemplo, me gustaría que enfatizara un poco más en el tema de qué importancia tienen ciertos alimentos, porque también, bueno, quieren hacerse estudios y si quieren seguir teniendo una alimentación que de verdad es lamentable y que finalmente, ¿qué tanto este tipo de alimentación, sobre todo, digo, lo que yo sé en mi pobre conocimiento respecto a este tema, es que, vaya, la osmolaridad, es decir, el peso que ejerce molecularmente ciertos alimentos pueden favorecer el reflujo, como por ejemplo alta cantidad de azúcares y de grasas, que incluso también el efecto que tienen sobre el esfínter esofágico inferior es que se relaje. Y digo, no sé que si eso haya avanzado, ¿qué comentario nos diría a este respecto? ¿Qué papel juega la obesidad? Y justo, ¿qué importancia tiene la higiene, digamos, de la alimentación? Es decir, de no cenar cosas pesadas, de justo bajar de peso, de no irnos a dormir, no sé, panza abajo, cosas así. ¿Qué comentarios tiene al respecto? Bueno, ahí lo primerito. De los alimentos, nosotros precisamente siempre cuando vamos a hacer la dieta retiramos los que tienen la mayor cantidad de grasa y eso es muy simple. Un alimento que tiene mucha grasa tarda mucho en pasar del estómago al duodeno. Y si tarda mucho en pasar del estómago al duodeno, lo único que va a hacer es que va a terminar, pero subiendo. Entonces te va a subir al esófago y te va a empezar a dar lata. Obviamente que la comida con grasa regularmente nosotros la asociamos a que va más condimentada, o sea, que tiene más salsa o más especias y bueno, obviamente eso cuando refluye hacia el estómago, del estómago hacia el esófago es cuando empiezan a haber los problemas. Ahora, ¿por qué yo les hago tanto énfasis a mis pacientitos que sí intenten perder peso, que a veces no es la única meta, pero sí necesitamos? Porque la relación entre el peso y el reflujo es prácticamente 1 a 1. Y esto es muy simple, Okay. es como un baloncito. Entre más presión va teniendo el baloncito adentro, más fácil que te lo suba. Así de básico. Yo tengo muchos pacientitos que yo he podido la oportunidad de hacerles pH antes y después de que han bajado de peso y nada más con la bajada de peso baja el número de episodios de reflujo, simplemente porque la presión bajó y obviamente ya abajo todo se empezó a acomodar mejor. Y sí, hay ciertos alimentos que regularmente nosotros hacemos también mucho énfasis de que no se tome en exceso, en especial de chocolates, mentas y eso, porque el esfínter, aparte de que si estás gordito, comiste pesado y le metiste esto, se va a terminar quedando abierto y peor tantito. Ahí sí va a empezar a refluir, sí, ahí hasta con riesgo de que ahora sí el reflujo sí te pueda empezar a hacer daño porque va a empezar a refluir bastante al esófago. ¿Qué pasa con estas cenas de que voy a comer esta orden de pastor y me voy a ir a dormir? El único problema ahí es que mínimo le tienen que dar chance a ese estómago de unas 2 horas de que medio vacíe, porque no va a terminar de vaciar ese pastor, francamente, no lo va a terminar de vaciar en 2 horas, mínimo va a tardar unas 4 horas, y eso si no tiene gastroparesia, va a tardar unas 2 horas más o menos. Perdón, doctor, disculpe la interrupción, pero es que, ¿qué es la gastroparesia para los pacientes que no han escuchado eso nunca? Bueno, precisamente hay pacientes que tienen, aparte de que comen pesado, tienen un estómago que sí vacía un poco más lento. Eso se tiene que hacer una prueba muy específica, hasta con medicina nuclear, pero sí puede llegar a pasar. A nuestros clientes que tienen diabetes puede pasarles. Entonces vacía más lento el estómago. Entonces, más tiempo en el estómago, vuelve a subir. Entonces, mínimo tienen que darle 2 horas a su estómago entre la cena o en el momento que vayan a ir a tomar una siesta, o lo que vayan a hacer, de ponerse ahora sí que en horizontal, de que su estómago vacíe. Esas 2 horas para que cuando ustedes se vayan a poner en horizontal no se vaya a regresar todo y empiecen los episodios esos nocturnos donde hasta disnea llegan a tener los pacientitos, les falta el aire, se despiertan tosiendo, se asustan, simplemente por una cosa tan simple como un episodio de reflujo. Este también se me hizo un comentario y la verdad muy, muy puntual, muy, muy importante. El paciente que se despierta tosiendo y con falta de aire y cómo es algo que se puede evitar perfectamente si nosotros somos ordenados en nuestra alimentación.
Y bueno, tenemos realmente, Doc, algo que pongo mucho énfasis a mis pacientes, aunque a algunos les caigo regordo, es en realmente amarlos, ¿no? Porque dicen que soy muy malo y que les exijo demasiado, pero vean cómo todo este bullying que yo les hago a lo largo del año, hablando de la importancia de la alimentación, del ejercicio, incluso lo que comentó el doctor, que él es el experto, las mentitas, sobre todo los chocolates de menta, y los chocolates, el efecto que tienen realmente de empeorar la situación. Ay, doctor, pero el chocolate lo amo y es algo, pero bueno, ya ven ustedes que el hecho de que nos encante algo no significa que sea bueno y que sea deseable. ¿Y qué importancia tiene entonces nuevamente la alimentación adecuada? Y aunque se hayan indignado todos del chicharrón con pues digo, son cosas que realmente pueden favorecer esta situación. Y hablando de esto, Doc, de temas así como un poco más, digamos, intrigantes, ¿qué papel pueden jugar los picantes, los irritantes, sobre todo los mexicanos, que nos encanta las salsas y todo así bien? Digo, yo en lo personal no, yo no soy de comer picantes, pero hay a quienes sí, y es muy evidente que puede asociarse a estas molestias. No sé qué tanto tenga también un papel fisiológico, bueno, en la alimentación, por un lado. Y por otro, algo que también se puso de súper de moda de pronto, que constantemente viene y va, el bicarbonato, Ah, sí, que sí. les encanta echarse sus traguitos de bicarbonato. ¿Qué comentarios tiene al respecto? Sí, sí, cierto, muy, muy cierto esa situación. Del picante, increíblemente, mientras nuestro esófago esté trabajando normalito y nuestro estómago esté trabajando bien, puedes comer y los episodios de reflujo, pues obviamente todo va a estar trabajando para ayudarte, pero si obviamente tú tienes alguno de estos problemillas, sí es mejor de que empieces a limitarlo, porque nada más es exponer más a ese esófago a que se queme junto con el ácido que va a subir, junto con el chile que te acabas de comer. Y el otro problema del bicarbonato que yo siempre les digo a mis pacientes, se van a inflar más. ¿Qué pasa con el bicarbonato? El bicarbonato a la hora de que lo van a tomar, sí sienten el alivio porque hace como el efecto de que esa cantidad de ácido que estaba en el esófago se neutraliza, se alcaliniza. Sin embargo, hay que recordar que es una pequeña reacción. ¿Ok? Y entonces se van a empezar a inflar más todavía por el mismo bicarbonato. Y en grandes cantidades puede empezar a generar ciertos cambios ya directamente en la cantidad de cómo se regula la cantidad de bicarbonato y algunos otros ácidos ya en sangre directamente, que era esos síndromes antiguísimos que ya quedaron como en el libro, pero sí de vez en cuando llega a pasar de que todavía gente que dice, no, voy por mi cajita del Hammer y me lo empecé a tomar para quitarme. Y obviamente, porque aparte, no todo lo que refluye es líquido. Eso yo lo sé muy bien por la tecnología de los estudios nuevos. Sabemos que refluye gas, que es la mayoría de las ocasiones, refluye líquido. Hay ocasiones que refluye primero el gas y después le sigue el líquido. Entonces, cada tipo de reflujo, por ejemplo, va a tener diferentes respuestas a tratamiento y a los enfoques que nosotros les damos a la hora de tratarlos. Y eso también entra aquí como la siguiente cosa que puede parecer reflujo y no lo es, algo que nosotros ya entra en un terreno más como esotérico de las interacciones intestino-cerebro. Nosotros en nuestro esófago y en todo nuestro intestino tenemos neuronas, ¿ok? Y hay trastornos muy parecidos a lo que sería como una neuropatía, pero del esófago, ¿ok? Hay dolor ardoroso, hay dolor atrás del pecho, pero no responde, no se quita a pesar de estar usando el tratamiento contra los antiácidos, no se quiere quitar, no se quiere quitar. Yo he llegado a ver cosas donde es que siento que me está ardiendo aquí, que me está quemando. Y tú entras y la endoscopía está normal, no se detectó en el estudio de pHmetría, no se detectó reflujo. Ese es ya un trastorno de, digamos, del intestino-cerebro. Y nosotros en una clasificación internacional que tenemos mínimo dos que parecen reflujo
y hasta un tercero que puede ser dolor torácico, que nosotros les decimos de trastornos de la interacción intestino-cerebro. Y obviamente esos tampoco van a responder a antiácidos, ni aunque les doblen la dosis del más caro, ni lo que vayan a, nunca van a responder a ese tipo de medicamento, porque simplemente no es ácido lo que está provocando esa molestia, aunque arda, aunque sientan que se queman, no es secundario ácido. También nada más se puede adquirir ese diagnóstico, ahora sí, después de la endoscopía, se tiene que meter una sonda unos días después, que es nuestro estándar de oro, a decir verdad, a nivel mundial. Se mete una sondita por la nariz, que es como del grosor de esto, pero esa sonda se va a quedar en la nariz con ustedes y va a vivir 24 horas con ustedes, van a comer, van a dormir con ella, y esa sonda va conectada a un chunchecito que se encarga de ir haciendo todo el registro durante ese día. A ese chunche precisamente le indican cuándo comieron, cuándo durmieron, cuándo estuvieron en horizontal y cuándo tuvieron síntomas, ya sea de dolor ardoroso o de regurgitación. Cuando nosotros descargamos ese chunche, y por eso les decía que yo sé que no solamente refluye líquido, es porque cuando nosotros descargamos, ahí vemos perfectamente cuántos episodios tuvo el paciente en 24 horas. ¿Qué tanto su esófago estuvo expuesto en minutos a pH menor de 4, que es como el que se asocia a reflujo patológico? ¿Qué tanto subió en el esófago? ¿Ok? Este estudio, obviamente, pues sí tiene cierto costo por la tecnología que se usa, pero sí está disponible en el país. Solamente, eso sí, hay que tenerle mucho cuidado a que dónde se los hacen, porque yo he llegado a ver estudios que amañosamente los ponen como positivos cuando salieron negativos para decir, ¿por qué? Tarde, le duele, pero salen los estudios negativos a reflujo patológico, empieza el cuento. No, usted tiene un reflujo biliar que debe ser ese el problema. Aunque este estudio salió negativo, señora, ¿la tengo que operar de ese reflujo biliar o le voy a dar esto que sí es para el reflujo? Ya vieron, si no estamos teniendo un problema de sensibilidad esofágica, donde increíblemente se da un manejo muy similar a cuando tú estás tratando dolores de neuropatía por diabetes, donde usas ese tipo de medicamentos que les decimos nosotros neuromoduladores, y nadie tiene que estar abriendo a nadie ni picando, y se puede probar uno de estos medicamentos. Obviamente, ya con este estudio, yo cuando veo los pHs, que los veo negativos, yo no me asusto porque digo, tiene tal síntoma, tal. Perfectamente esta clasificación internacional de trastornos dice que este paciente cae en este. Ahora sí, hay que elegirle el medicamento de acuerdo a su edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a si no toma otros medicamentos para que no le vaya a hacer interacción. Pero eso también, las interacciones de intestino-cerebro son también causa de síntomas de reflujo y no son reflujo patológico. Eso, excelente comentario, que justamente es algo con lo cual lidiamos, bueno, nosotros como reumatólogos, pero qué triste es ver precisamente pacientes que al no haber sido estudiados correctamente, haber hecho las cosas al aventón o, como dijo el doc, no, pues a ver cuánto desenfundas o qué tan choncho está tu seguro de gastos médicos, se someten a una cirugía que no solamente es inútil, sino que después es sumamente contraproducente, especialmente por las consecuencias que puede tener las cirugías que se llegan a hacer, como la picatura o bueno, lo que se hacen, las cosas que se llegan a hacer, o sea, afecta incluso cosas como el vómito, como me imagino que este reflejo de liberación de la presión gástrica que usted comentó, doctor, me imagino que también eso explica por qué muchos pacientes incluso se subocluyen o se llegan a distender como bombas y hay que ponerles después una sonda para poderlos, pues para poder ayudar a que se drene el gas. Entonces, creo que sería muy importante enfatizar de nueva cuenta dos cosas. Primero, aguas con estos remedios naturales y remedios supuestamente muy efectivos, porque producen una falsa impresión de mejoría, pero en realidad terminan teniendo consecuencias pues que son negativas en el organismo. Y yo sé que se ha vuelto a poner de moda esto de la dieta alcalina y estas payasadas,
y perdón que le diga payasas, pero son payasadas porque nuestro cuerpo tiene un balance, vaya, fuimos creados de una forma tan extraordinariamente perfecta que el balance de nuestro pH depende de múltiples mecanismos internos, entre los cuales está de forma aguda la respiración, de forma crónica principalmente el El riñón, riñón. pero vean cómo el tracto digestivo tiene, de hecho, mecanismos justamente para neutralizar en ciertas condiciones, pues sobre todo pues, el ácido gástrico, pero lo interesante es cómo se requiere que haya una acidez normal en el estómago para que haya función de ciertas enzimas, haya una digestión normal, pero también se requiere una alcalinización posterior para que haya funcionamiento de otras enzimas y haya esa digestión adecuada. Entonces, esto nosotros podemos alterarlo de forma importante y, bueno, dar más problemas y no se diga las consecuencias que podemos tener metabólicas, porque estamos generando problemas incluso, vaya, sobre la rampa respiratoria, que es la que se encarga de que nosotros tengamos el reflejo normal de respiración, la profundidad de nuestra respiración, el funcionamiento del riñón, perdón, que podemos incluso sobrecargar. Y el bicarbonato no es que sea inocuo con la mucosa, ¿no? No es como que, no pasa nada. Es un álcali bastante potente y pues tiene un efecto cáustico. Entonces, eso por un lado, porque también por ahí alguien ya me mencionó, a ver qué me comenta usted respecto a el uso del vinagre. Digo que el vinagre al final es un derivado bueno, el Es ácido ácido acético. del alcohol, vaya, Ujú. el ácido acético, y pues también tiene un efecto incluso irritante y vaya, ahorita nos comentará el doctor qué ha llegado a ver o qué efectos tiene directamente sobre la mucosa. Eso por un lado. Por otro lado, doc, realmente, ¿qué paciente va a ser candidato a una cirugía? Esas son como las dos cosas que me Ok. gustaría como puntualizar. Ahora sí, ya usando nuestros estudios de pHmetría y el otro que es el estudio de manometría esofágica, ambos, el catéter tiene que entrar por la nariz. El estudio de manometría, en especial ya ahora con la tecnología de alta resolución, pues también nos permite descubrir otra cosa que puede parecer reflujo y no lo es, que son los problemas motores en el esófago, por ejemplo. Y por ejemplo, un paciente que tiene un problema motor en el esófago, hay algunos que sí son candidatos a cirugía, pero a cirugía para corregir el problema motor o intentar aliviar el problema motor y no montarle una funduplicatura abajo donde si de por sí ese esófago no está trabajando bien, porque la comida no baja por gravedad, tiene una secuencia peristáltica, lo tapas, aquello termina como es peor, porque ahora ya no baja nada, de por sí no bajaba. Entonces, ¿quiénes son candidatos? Cuando el paciente tiene hernia, primero, de mayor de 3, que se vea una separación real de más de 3 centímetros entre la unión y el famoso cambio de epitelios que nosotros le decimos, el siguiente paso es mandarlo hacia una manometría y una pechometría. La primera, la manometría sirve para valorar que ese esófago sí se mueva o se alcance a mover lo suficiente como para poderle hacer una cirugía y descartarle problemas donde el tubo o se queda, por ejemplo, en la esclerosis, que de plano el tubo sí se queda, yo meto la sonda y le doy los tragos de agua y nada más no se mueve. O problemas donde porque también me ha llegado a pasar, como ya he hecho tantos estudios en hospitales de referencia, que yo he llegado a tener pacientes con esclerosis donde en lugar de tener lo que nosotros le decimos ausencia de contractilidad, tienen de más y les da algo que le decimos acalasia. Entonces, por ejemplo, para que no te confíes, le haces la cirugía o le haces el estudio y te das cuenta y dices, no, a este paciente mejor no le hago esto porque le puede pasar esto, o más bien sí lo tengo que mandar, pero a esto. Y la pechometría de 24 horas te dice si realmente es reflujo patológico o no. Así ya tenemos unos puntos de corte que un día alguien me decía, pero es que es muy subjetivo. Bueno, desde los 70s se ha venido estudiando cuál es el pH en el esófago, en conejitos, en humanos, más o menos para lograr llegar a ese punto de corte. En el 2018 se volvió a actualizar la clasificación con esta tecnología. Y yo podría decirles que a estas alturas, con estos estudios bien hechos, de manera adecuada, la pechometría, la endoscopía, la manometría esofágica, podemos quitar ya una buena parte de pacientes que no son reflujo, que pueden padecer reflujo, y ahora sí, dejar un grupo de pacientes que sí verdaderamente tienen reflujo, y ahora sí, ver quién de ellos va a ser
candidato a cirugía porque uno, tiene reflujo patológico y su esófago sí se mueve bien y puede tolerar esa cirugía, ¿ok? Y dos, si de plano tiene la hernia y tiene los otros 2 puntos, bueno, es buen candidato a que le hagan la cirugía para reducir esa hernia, colocar, a volver la unión, a volverla nuevamente con buena resistencia, pero ya estudiado. Nada de que te vi la hernia durante la endoscopia, se ve grande, te tengo que operar. No, primero, hay pacientes que sí se pueden saltar la piezometría, sí, porque se ve la hernia y se ve el quemón del esófago, ahí del reflujo, bueno, pero aún así van a necesitar la manometría esofágica para saber qué tan bien se mueve ese esófago para tolerar la cirugía. Excelente. Bueno, ya más claro no se puede la importancia de verdad de, pues que sea un clínico el que dirija la conducta a seguir. Y con un clínico me refiero a quienes hacemos, digamos, este interrogatorio meticuloso dirigido y desde luego esta exploración fina, en este caso el doctor con la endoscopia, que además emplea estas herramientas de la pH-metría para ver justamente la acidez o bueno, los cambios en la acidez y la manometría, que son los cambios en la presión. Qué importante es saber esto, porque efectivamente, si un paciente tiene un problema de movimiento en el esófago, hacerle una cirugía va a ser totalmente inútil y contraproducente. Y doctor, respecto a este otro remedito de el limoncito con bicarbonatito y que con vinagre, con ácido acético, ¿tiene usted algún comentario? Sí, miren, hay que recordar que cuando uno empieza a meter otro ácido, normalmente adentro cuando empieza a entrar, ya sea en contacto con el otro ácido o con álcalis adentro, va a hacer una reacción donde normalmente se libera calor en forma, bueno, se libera energía en forma de calor. Entonces, en ciertas condiciones, el de la casa, técnicamente que usamos para cocinar, para nuestras ensaladas, pues viene a una concentración muy chiquita, pero si le estás mete y mete, pueden haber hasta lesiones al esófago o al estómago secundarias a que estuviste consumiendo este tipo de productos que no están diseñados. No crean, yo tampoco soy así súper fan, en especial por el bolsillo, porque sí hay algunos medicamentos que son verdaderamente caros, pero nosotros cuando vemos reflujo decimos, técnicamente, bueno, estas 8 semanas sí se lo tiene que tomar. Y después de esas 8 semanas vamos a ver si lo podemos quitar y ver si ya con la dieta precisamente y con el ajuste de peso, a ver si ya nos libramos todos de medicamentos, si hay aquellos pacientes que sí van a tener que ir a cirugía, bueno, ya bien estudiados ya todos, se manda con los cirujanos para que le hagan correctamente una cirugía que se llama funduplicatura. Porque a estas alturas, con estas herramientas que tenemos, yo les podría decir que en este 2020, con todo lo feo que ha estado, para los pacientes con reflujo y aquellos que parecen reflujo y que no lo tienen, sí les podemos hacer una medicina personalizada. Decir, bueno, aún del grupo que tiene reflujo, decir, bueno, esta paciente tiene reflujo de predominio gas y lo tiene en posición vertical. Tal vez si lo funduplicas de tal manera, se va a terminar haciendo una bolita. Entonces, tal vez mejor a él lo pasamos para acá. Este sí le refluye en horizontal, de plano, se acuesta y se le empieza a regresar todo el líquido. Ah, ¿sabes qué? Es buen candidato para cirugía porque el esófago sale. Este sí va para cirugía. Este parece, dice que se quema todo, pero salió todo negativo. Sale. ¿Cómo se ve esto? Ah, este va para neuromodulador. Porque aparte, para volver todavía más nebulosa la historia, hay pacientes que pueden tener sobremontaje de problemas en el esófago. Tener problemas de trastornos de motilidad o de sensibilidad, más reflujo patológico. Pero obviamente esos nada más los distingues conforme los vas estudiando. Pero sí, yo a estas alturas de este año feo, sí les podría decir que les podemos ofrecer una medicina personalizada. Prácticamente sí hay sus pequeños sesgos, pero estos estudios bien realizados y bien interpretados pueden ofrecer la ventaja de darle ahora sí a cada quien más o menos poderle decir, nada más va a necesitar esto, va a necesitar esto, nada más tómese 8 semanas esto y vamos a ver cómo le va, a ver si en eso ya abrieron los gyms y ya puede empezar a meterle para que ya no se tenga que pegar al medicamento tanto también. Excelente. Y no, pues maravilloso este comentario. Y bueno, nuevamente vean cómo también cuando hay un afán, en verdad, por conocer a profundidad al paciente y por estudiar, pues eso, meticulosamente, sumergirse en la ciencia, que es tan vasta que de verdad, insisto, nadie lo sabemos todo y de hecho los seres humanos
hemos descubierto que en realidad no sabíamos nada y cada vez sabemos menos. Pero la importancia justamente de individualizar. O sea, si a mí me funcionó esto, no significa que a Lanita o Sultanita le va a funcionar eso, porque efectivamente vean toda la gama de posibilidades que pueden condicionar un síntoma de pues, sensación de ardor y de regurgitación. O sea, hay cosas muy diversas y por eso es tan importante no meterse al doctor Google y querer jugar al doctor, porque podemos terminar, de hecho, favoreciendo este tipo de conductas al presionar incluso o a ir pues con personas que tal vez su ética está ahí media cuestionable y pues aprovechan ese estrés, esa ansiedad que tenemos y el que ya estamos bien toreados porque hemos ido con un montón de médicos y nadie nos los resuelve, y es porque en realidad no hemos ido con el médico adecuado. Y finalmente ya para prácticamente cerrar antes de las conclusiones y hablando de medicina personalizada, el tema del esófago de Barrett. Doc, ¿qué porcentaje de pacientes con verdadero reflujo, porque es un tema de un reflujo donde en verdad hay regurgitación de ácido, y si no, corríjame, o de tal vez de bilis, no sé, ¿qué porcentaje realmente de pacientes van a tener esófago de Barrett y cuál es el seguimiento que deben de tener estos pacientes? Y posiblemente la genética, o sea, si yo tuve a alguien en la familia que sé que hizo cáncer de esófago o hizo esófago de Barrett, ¿qué tanto debe preocuparme eso o cómo debo yo tomarlo en cuenta? Muy bien. El esófago de Barrett representa como la máxima expresión de daño al esófago directamente causado por reflujo. O sea, ya cuando nosotros, por curiosidad o los estudios de ensayos clínicos, se metían las ondas estas de pH que les digo, son los que salen más altos, precisamente porque sí hay la suficiente exposición al esófago como para causarle daño. Ahora, por eso una chica la vez pasada me llamaba mucho la atención, porque por ejemplo, yo que me he educado en hospitales de referencia, técnicamente, en mujeres es bien raro que les dé esófago de Barrett, es muchísimo más común en hombres y en hombres mayores de 50 años. Es muy clásico, como el gordito de mayor de 50 años con pirosis, con regurgitación. Esos, casi de cajón, casi, eso sí, para que vean en mi consulta, les digo, ¿sabe que usted sí va a endoscopía? No, vamos a ver si tiene o no, porque son de los que regularmente sí tienen probabilidad. Ahora, del porcentaje así global, ya ven que les dije que solamente como el 20-30% al esófago, ¿no? Que eso se llama esófago, no es más que la quemadura, que se haya quemado. Y aún de ese porcentaje de pacientes con Barrett, solamente como el 2 o 3% de ese grupo de pacientitos van a desarrollar esófago de Barrett realmente. Y sí, los hombres mayores de 50 años, así gorditos, algunos dicen así, te lo pone el libro como el blanquito gordito, son así clásicos de que si lo tiene, si le hagas la endoscopia mejor para descartarle que vaya a tener. En el seguimiento, por ejemplo, ahora, no se ha notado que, por ejemplo, en cáncer de esófago haya tanto predominio de antecedente familiar del problemilla, aunque el adenocarcinoma, que es el que se genera del esófago de Barrett, sí va en aumento en el mundo, ¿eh? No solamente en el país ni con el vecino del norte, o sea, ese sí va para arriba. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el esófago de Barrett? Yo he llegado a ver casos que les están metiendo el endoscopio cada 3 meses. O sea, no pasa nada. El esófago de Barrett primero requiere nuevamente que lo vea alguien que sí esté entrenado, que diga, sí, esto es esófago de Barrett. 2, lo mande con el patólogo y el patólogo diga, sí, lo que viste sí es esófago de Barrett. ¿Por qué? Porque aún para nosotros hay pequeños tecnicismos donde el mismo patólogo te dice, ¿sabes qué? Estas células corresponden a esto. No es esófago de Barrett. Se tiene tal nombre, nosotros ahí tenemos un tecnicismo y decimos, bueno, entonces no hay problema. Ya no lo vamos a tener que seguir, hay que ver lo del reflujo nada más, pero ya no lo vamos a tener que seguir con endoscopía. Y los seguimientos de endoscopía se vuelven, es la combinación del tamaño que tiene el esófago de Barrett, por eso precisamente es tan bueno que el equipo también sea adecuado para que te dé una buena exploración, tú veas ahora sí que en HD la imagen, digas, lo mandes con el patólogo te diga, sí, es esófago de Barrett, pero no tiene ni un solo dato de que se vaya a transformar mínimo ahorita. Entonces, dependiendo del tamaño, algunas exploraciones pueden diferirse hasta por 5 años, 3, a menos que el patólogo sí te reporte algo donde diga, ¿sabes qué? Esa
de una de las zonas que tú agarraste se ve francamente sospechosa de que está transformándose ya en algo maligno. Sale, en ese momento, sí agarramos otro seguimiento y decimos, bueno, que en 3 meses se repita la endoscopia, se vuelva a biopsiar toda la zona y se vuelva a mandar a ver si nos la reconfirman. O si en el momento que entramos y ya vemos algo elevado sobre el Barrett, pues ya de plano, ahí sí ese ya ni lo tocamos, que para confirmar ni nada. Ahí sí, si tenemos el acceso a un centro de referencia donde nosotros sabemos que le van a hacer la toma completa, porque ver un chunchecito elevado sobre un Barrett, para nosotros, nada más de verlo, es cáncer. Y se acabó, ¿eh? Esa es un adenocarcinoma hasta demostrar lo contrario. Excelente. Doctor, pues muchísimas gracias de verdad por el tiempo. Evidentemente lo vamos a tener que volver a invitar porque hay muchísimas preguntas, pero insisto, las personas que hicieron tantas preguntas, pues ya no hay posibilidad por nuestras ocupaciones, pero les voy a dejar la página del doctor para que después lo busquen y bueno, yo me gustaría volver a tener otra charla más adelante para algunas de las dudas puntualizarlas y hablar de otros temas muy interesantes que indudablemente pues nos van a todos a orientar de forma más precisa. Y bueno, recordarles la importancia nuevamente de la medicina personalizada y vean la trascendencia, o sea que realmente son muy pocos los pacientes que de verdad están teniendo un daño por el reflujo. Entonces, por eso la necesidad de acudir con un experto que sepa dirigir los estudios o el tratamiento adecuado. Y ojo con la automedicación, porque si bien algunos fármacos parecen que se usan, digo, y desafortunadamente incluso algunos colegas con, digamos, menos preparación o menos profundización los usan a diestra y siniestra, pueden tener también consecuencias, como un vil y vulgar omeprazol, Sí. bueno, no es vulgar, ni tampoco es vil, es bueno, pero hay que tener cuidado porque incluso algunos fármacos de los que usamos nosotros, los reumatólogos, como el metotrexato, por ejemplo, puede alterar la absorción o incluso puede favorecer la toxicidad, recordando que algunos de estos inhibidores de bomba de protones tienen un efecto sobre ciertas enzimas del hígado que al alterar su funcionamiento pueden producir interacciones farmacológicas. Entonces no son, aunque parezcan como el medicamento de los viejitos, no es del todo real y sí no hay es del ciertas todo diferencias entre diversos inhibidores de bomba de protones. Entonces, la importancia también de puntualizar esta situación, especialmente que ustedes están tomando algo crónico, algún tratamiento crónico, y porque también, pues eso, el uso de inhibidores de bomba de protones puede disminuir la absorción de ciertos fármacos en el tracto digestivo o incluso vaya simplemente evitar, ¿no? Y si alguien, por decir algo, tiene una anemia ferropénica, o una anemia por deficiencia de hierro, y está o tiene alguna otra situación en la cual deficiencia de vitaminas, perdón, y está tomando este tipo pues de fármacos, puede producir un empeoramiento importante o vaya, termina siendo inútil, es un gastadero de dinero el estarse suplementando, e inclusive se pueden asociar, de hecho, a este tipo de problemas. Es más, hasta se ha llegado a describir la deficiencia de vitamina B12 en algunos pacientes precisamente que abusan de los inhibidores de bomba de protones. Entonces, doctor, para puntualizar, ¿cuáles serían estas recomendaciones que usted daría, digamos, a la población en general de la importancia que tiene justo modificar los hábitos alimenticios, pues la actividad física, cuándo acudir a consulta con usted, en qué momento considera usted que sería lo pertinente y pues ahora sí que los mensajes para la casa, qué remedios naturales hay que tener cuidado. Muy bien. Lo primero, pues sí recuerden que increíblemente el comer mucho chile no es que te va a dar más reflujo, pero si tú comiste grasosito y te vas a ir a acostar a la cama, eso es una bomba. Procura mínimo dejar 2 horas para que tu estómago más o menos pueda vaciar. Y si tú ya conoces que tienes alguna condición que está haciendo que tú tengas problemas hasta de producción de saliva o algo, es mejor que empieces a moderar ese tipo de cosas, porque nada más es exponer a tu esófago a que pueda tener daño por este tipo de situaciones. Los remedios naturales como el vinagre, como el bicarbonato, pueden sentir en ese momento que les ayuda, pero pues, úsenlo ahí
no sé, una vez al mes, más tiempo. Si lo tienes que estar usando diario, más seguro que esa reacción química que surge adentro va a liberar energía en forma de calor y en algún momento puede ser que te cause algún problema de alguna quemadura. Lo más común con el bicarbonato es que se inflen, mínimo. Entonces, pues para que no, y hasta a veces se inflan tanto que hasta les da más reflujo de puro gas, después nada más por el puro bicarbonato. Entonces, mejor ahí déjenlo en paz. Aunque parezca tonto, yo sé que a veces es muy difícil el peso. No crean, la industria tiene todo preparado ya para bajarlos de peso a fuerzas o con cirugía o lo que sea. Pero es que sí, bueno, hay cosas tan ridículas como sondas para vaciar el estómago después de comer, ¿eh? Y que ya se venden asociadas a una bomba. Entonces, es preferible mejor limitar la cantidad en una comida, mejor repartir en varias comiditas, en 3 comidas y 2 meriendas, o como les haya dicho alguien ya, un profesional, para que no estén sobrecargando. Y obviamente esa presión de ese abdomen grandote y todo, si la pueden bajar, no necesitan bajar así como Adele, pero si unos kilos van a ver que sí mejora bastante para para poder, porque hay cosas bien curiosas, un día podríamos hablar hasta de bariatría, yo ya me voy a dedicar a poner balones para bajar de peso por endoscopía, Okay. pero Me gusta ese tema. porque están ahí echando la mano a hígado graso, que también es otro punto donde nosotros también pedimos mucho, pero muchas veces es el 5 al 10% del peso corporal total, e increíblemente ese 5 a 10% le echa la mano al hígado, le echa la mano al reflujo, entonces para que vean, también no son cantidades así a veces exorbitantes. ¿En qué momento se tiene que ir al estudio? Bueno, eso sí va a depender así de la medicina personalizada. Si tú eres un hombre de 50 años y se te están atorando los alimentos, yo creo que sí te tienen que hacer la endoscopía de entrada. O, por ejemplo, dolor torácico, que te descarten primero, o el cardiólogo o el doctor de medicina interna que te descarte primero algo de aquí. Ya después podemos ahora sí empezar a hacer estudios, lo que tú quieras, pero dolor torácico. Imagínense, ahorita es rápido, pero yo he llegado a descubrir por toses crónicas, tuberculosis, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca en algún caso por ahí alguna vez. O sea, todo porque, como lo dice, no se les ocurrió decirle, oiga, pero tose de tal manera, tose a tal hora, se acuesta y se hincha. Bueno, entonces, no echen todo en saco roto o todo lo quedan asociado a lo mismo. Si tú ya bajaste de peso, te tomaste bien tu medicamento 30 minutitos antes de tus alimentos, has seguido la dieta, siguen las molestias. Si es momento de, ahora sí, acudir con el gastroenterólogo y empezar a checar en la ruta diagnóstica qué quedó aquí de medicamentos que tal vez no era necesario o qué está interaccionando o qué factor te predispone más para echarte más la mano tal vez con algún medicamento. Bueno, algunas ocasiones tan simple como mover de la mañana a la noche el medicamento y con eso se resuelve el problema, pero ya cuando lo ve el experto. ¿Y qué pacientito tú dices? No, este sí va para endosco, sabe que este va para endosco primero, pensando para que va a pasar después a pechimetría con manometría. ¿Por qué? Ya bajaste de peso, te estás tomando tu medicamento, todo, y siguen las molestias. No, pues es mejor si nosotros esperamos siempre que el medicamento funcione, no crean en un día o dos, mínimo va a tardar 3 días en dar resultados y más o menos esperamos que a los 15 a 4 semanas ya haya una respuesta del 50%, es decir, que si tú tienes reflujo algo así como 6 días a la semana, ya nada más te queden 3 o 2 días de reflujo y el resto de los días, eso nosotros lo consideramos una buena respuesta. Y no se preocupe, doctor, porque la industria ya tiene preparado unos nuevos que todavía son más potentes para reducir la acidez. Yo como neurogastro esta misma semana ya los vi en la plática de la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología, ya los tiene preparados la industria, ya están trabajando increíblemente en Asia, ya llevan 2 o 3 años en trabajo estos medicamentos nuevos, pero el chiste no es tomarse un inhibidor más fuerte. Realmente, si tú bajas de peso, sigues tu dieta, te vas a ahorrar, porque no crean que la industria lo va a querer regalar, ¿eh? O sea, hay medicamentos que de un simple reflujo son 1,600 al mes. Y estamos hablando de un inhibidor. Ajá. Entonces, por eso yo les digo, mejor pueden usar esos 1,600 para otras cosas, ¿eh? En serio, más que para ver Netflix nada más. No, pues, doctor, muchísimas gracias. Excelente, creo yo que ha sido en verdad, bueno, pues la mejor interacción que he tenido con otro colega.
Entonces, le agradezco al doctor San Vicente por darse este espacio. Y bueno, ya nos dijo que nos va a hablar después de lo de la bariatría para que entendamos bien realmente cómo se aplica eso, qué beneficios va a tener, ya la programaremos. Entonces, perdón que hay muchísimas preguntas y no se van a poder contestar en este momento, pero precisamente más bien es para que lo conozcan al doctor y pues lo busquen a él y puedan resolver sus inquietudes en una consulta, como debe ser, porque eso de andar ahí aventando Ujú. datos, pues, no somos adivinos, es lo que yo les digo a mis pacientes. Sí, nos puede encantar la ciencia y podemos sumergirnos en los libros, pero no somos hechiceros ni adivinos, no tenemos una bola de cristal. Así que muchas gracias, doctor, que tenga una buena tarde, muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que participaron. Les mando muchos saludos con mucho cariño a todos los países de donde nos están Ah, sí es escuchando, de cierto. Argentina, de Perú, de Colombia, de Venezuela, bueno, obviamente de México, ¿de dónde más vi por ahí? De Chile. Entonces, para que vean, de todos lados ya lo ubicaron, ¿no? Así que, bueno, pues seguimos en Ah, comunicación claro que y más sí. adelante yo coloco los datos del doctor para que puedan ustedes después conectarse. Y bueno, pues hasta la próxima, Hasta cuídense mucho, luego. pórtense bien y que les vaya bien. Gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego.